La conexión de la mancha solar, montando la ola del ciclo solar. ¿Recuerdan la frenética intensidad de finales de los 60? Nuevos héroes y mitologías surgieron de la nada. La confianza ingenua corrió desenfrenada. Vietnam proporcionó una historia de crucifixión y un punto de encuentro emocional evocador. Bob Dylan, los Beatles y una generación de cantautores orquestaron el drama con himnos entusiastas y manifiestos irresistibles. La llegada de la píldora condimentó el estofado con el aroma del sexo. Piensen lo que quieran sobre los excesos tontos y el instinto gregario desbocado de aquellos años. Fueron tiempos emocionantes. ¿Estaba la humanidad simplemente lista para agitar el espíritu de la época? Es la proverbial pregunta del huevo y la gallina. A mediados de los 60, el rostro del sol estaba tranquilo. Atrás quedaron las grandes tormentas magnéticas de finales de los 60. Había llegado la época de la calma, el mínimo de manchas solares. ¿Es esto astrología? Ciertamente no en un sentido tradicional. Las manchas solares no tienen nada que ver con Leo o Sagitario. No obstante, siempre que notamos una correlación entre los eventos cósmicos y los asuntos humanos, entramos en el reino astrológico. Alexander Leonidovich Chizhevsky, un biólogo, no un astrólogo, fue el primero en notar el patrón. La intensidad de los eventos humanos alcanza su punto máximo durante el máximo de manchas solares y disminuye en el mínimo. Era un investigador soviético brillante, pero mal situado en la historia. La teoría marxista prefiere las luchas de clases a las tormentas solares como impulsores de la historia. Chizhevsky aprendió esta lección por las malas, pasando 20 años exiliado en el Gulag como castigo por su investigación. Murió en 1964. Posteriormente, los soviéticos han reconocido la validez de sus observaciones. A principios de 1968, la Sociedad de Naturalistas de Moscú celebró una reunión póstuma en su honor. Se rehabilitaron las manchas solares y Chizhevsky expuso sus teorías con gran precisión. Las manchas solares ocurren cíclicamente en un periodo variable, con una duración promedio de aproximadamente 11,1 años. En esto son diferentes a otros ciclos astrológicos, que normalmente se pueden predecir con una precisión casi perfecta. Dividió el ciclo solar en 4 fases distintas, cada una asociada con un conjunto particular de actitudes y motivaciones humanas. Afirmó que el ritmo de las manchas solares se correlaciona con todos los principales movimientos de masas, guerras, migraciones, avivamientos religiosos desde el siglo V a.C. Fase 1. El mínimo solar. Con la actividad de las manchas solares en su punto más bajo en 11 años, la humanidad está de buen humor, tolerante pero perezosa. La gente está ocupada con preocupaciones personales y poco inclina a organizarse en algún tipo de fuerza unificada que dé forma a la historia. Fase 2. El aumento solar. Las energías sociales comienzan a fusionarse. Aparecen nuevas ideas emocionantes y portavoces carismáticos que plantan semillas que rápidamente germinan en movimientos de masas. Se forman alianzas. Según Chizhevsky, en este punto del ciclo surge algún problema fundamental que exige una solución radical. Fase 3. El máximo solar. Abundan las energías. Todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o la inspiración, para bien o para mal. Un aire de embriaguez entusiasta impregna la política, aumenta la emigración, comienzan las guerras, la tensión es alta. Fase 4. El declive solar. Agotada y a menudo desencantada, la humanidad ahora pierde fuerza. Las seductoras y fáciles respuestas de los años anteriores se desmoronan. La unidad y el enfoque colectivo decaen. La desilusión aumenta. Los grupos se disuelven. La gente vuelve a cuidar sus propios jardines y gradualmente volvemos a descender a la pacífica lasitud de la fase 1, el mínimo de manchas solares. Chizhevsky dividió las 4 fases solares en periodos de 3, 2, 3 y 3 años respectivamente. Debido a las diferentes duraciones del ciclo, es mejor tomar esos números como proporciones. Una vez se observaron 2 máximos con solo 7 años de diferencia.
En otra ocasión transcurrieron 17 años entre máximos. Por razones desconocidas, apenas se observaron manchas solares entre 1645 y 1715, años que, dicho sea de paso, estuvieron entre los más pacíficos de la historia de la humanidad. Ahora, para la pregunta de los $64,000, ¿qué tan precisa es la teoría de Chizhevsky? ¿El ciclo de las manchas solares realmente tiene alguna relación con la experiencia terrestre? ¿O es esa idea simplemente un engaño disfrazado con algunas anécdotas y afortunadas coincidencias? No es fácil encontrar una respuesta que resista un escrutinio riguroso. El propio Chizhevsky trató de cuantificar sus hipótesis en una forma comprobable. Elaboró un gráfico que, según afirmó, mostraba las principales guerras y levantamientos sociales de los últimos 2 milenios. Analizando estos eventos a la luz de sus 4 fases solares, concluyó que casi el 80% de ellos ocurrieron durante las fases 2 y 3, el aumento solar y el máximo. Solo el 5% ocurrió durante el periodo de inactividad de la fase 1. Desafortunadamente, el trabajo de Chizhevsky puede ser criticado por 2 motivos. Primero, está el problema obvio de decidir qué es exactamente un levantamiento o cambio social importante. Inevitablemente hay un componente subjetivo en tales juicios, y una lista elaborada por un tercero desinteresado sería más convincente si el patrón aún se mantiene. La siguiente objeción a la metodología de Chizhevsky es más seria. Tiene que ver con la precisión de sus datos de manchas solares. Los chinos observaron manchas solares ya en el 28 a.C. El inca adorador del sol sabía de su dios Sol Inti. Tenía imperfecciones en el rostro. Pero la observación solar regular se remonta solo a Galileo a principios del siglo XVII. Dado que el ciclo de las manchas solares en sí es algo irregular, las correlaciones históricas de Chizhevsky se vuelven sospechosas antes de esa fecha. Su enfoque fue extrapolar el ciclo de 11 años hacia atrás, interpolando entre la cantidad dispersa de datos de manchas solares que provienen de fuentes anteriores al Renacimiento. Obviamente, ese es un método cuestionable. Miren el gráfico que sigue. Tracen el número medio anual de manchas solares desde 1750. Inmediatamente, la marcada calidad cíclica de las tormentas solares es evidente. Igualmente evidente es la gran variabilidad del ciclo. Algunos picos son mucho más tormentosos que otros. Algunos mínimos son solo relativos, mientras que otros realmente representan el año del sol tranquilo. Además, el patrón parece distorsionado por factores desconocidos y aparentemente aleatorios, lo que lleva a múltiples picos y picos fuera de temporada. El año 1775 muestra un mínimo bastante profundo, seguido de un ascenso meteórico de 2 años, a uno de los picos más ardientes en la historia de la observación solar, la Revolución Americana. Por supuesto, se encendió durante ese periodo. Surgieron nuevos líderes y sus nuevas ideas cayeron en oídos receptivos. En este caso, al menos, los hechos son sorprendentemente consistentes con las teorías de Chizhevsky. El siguiente mínimo solar ocurrió alrededor de 1783, y en septiembre en ese año en París se firmó el Tratado de Paz con Gran Bretaña. La lucha había terminado en realidad unos 2 años antes, cuando bajamos hacia el mínimo de la fase 3. A finales de la década de 1780 se produjo otro pico solar, y una vez más se avivaron las llamas de los disturbios. La Bastilla fue asaltada, y la Revolución Francesa estalló. El ciclo solar ascendente posterior, que culminó en un pico bastante bajo, marcó el ascenso de Napoleón, quien fue declarado emperador de Francia en 1805, después de una serie de victorias militares y políticas. El año 1830 vio otro pico en la actividad de las manchas solares, y otra revolución en Francia. Una vez más, masas de hombres y mujeres tomaron las calles, y nuevamente un rey francés fue depuesto. Ese patrón estaba destinado a repetirse por tercera vez en los sangrientos disturbios callejeros franceses de 1848 que llevaron al establecimiento de la Segunda República. Una vez más, el fervor revolucionario coincidió con bastante precisión con un máximo solar. Las tensiones que llevaron a la guerra civil de los Estados Unidos aumentaron en un ciclo solar ascendente y finalmente explotaron en la primavera de 1861, cuando ese ciclo alcanzó su punto máximo. En 1866, la guerra había terminado y el rostro del sol estaba tranquilo. La desafortunada primera revolución rusa de 1905 coincidió exactamente con un máximo solar,
al igual que la exitosa revolución bolchevique de 1917. Fiel a su forma, la Primera Guerra Mundial comenzó en la fase 2 del ciclo de las manchas solares. Alcanzó su punto máximo durante el máximo tormentoso de manchas solares, y sus disparos finales se dispararon durante el descenso hacia el mínimo. A medida que entramos en la memoria viva, los patrones de Chisevsky parecen, en todo caso, volverse más vívidos. 1923 marcó un mínimo solar. A medida que los legendarios años locos se pusieron en marcha en serio, las tormentas magnéticas de la superficie del Sol también rugieron hacia un máximo centrado alrededor de 1928. El gran choque de 1929 ocurrió en el pico solar, pero luego la actividad solar se redujo al mínimo en 1933, cuando la economía mundial se hundió en la Gran Depresión. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial subió y disminuyó en estrecha sincronización con el ciclo solar, pero la guerra en sí misma plantea algunas preguntas interesantes. El mínimo de manchas solares de principios de los años 20 encontró a Adolfo Hitler derrotado y encerrado en la cárcel. Bajo el sol tranquilo, la atmósfera social aún no está madura para sociedades incendiarias. La anexión de Austria por parte de Alemania y la conquista de Checoslovaquia, el verdadero comienzo militar de la Segunda Guerra Mundial, coincidieron con un máximo solar. Esto no es sorprendente, según lo que hemos visto anteriormente. Más sorprendente es el hecho de que la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial se libró durante un mínimo solar teóricamente tranquilo. La paz llegó en 1945, pero fue seguida 2 o 3 años más tarde por el máximo solar más tormentoso desde la Revolución Americana. En 1949, los soviéticos detonaron su primera bomba nuclear y el horror de la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. El pico solar más alto jamás registrado ocurrió en 1957. Apropiadamente en ese año la humanidad experimentó el comienzo de quizá su mayor aventura, con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik y el inicio de la era espacial. A principios de 1962, cuando las tormentas solares amainaron y nuestra estrella central entró en la fase 4 relativamente inactiva, más de 70 satélites y 3 seres humanos habían sido puestos en órbita. A nivel cultural también encontramos el nacimiento del rock and roll, coincidiendo con este periodo de ascendencia solar. El año 1964 vio un sol tranquilo, pero los años de 1968 al 70 se caracterizaron por una larga meseta de turbulencias solares máximas. Woodstock, la revolución sexual, la contracultura, la escalada de la guerra en el sudeste asiático y el frenesí de protestas en casa que lo acompañó, el primer aterrizaje lunar tripulado, todo se desarrolló durante ese máximo extendido. Chisevsky murió en 1964, pero ciertamente no le habrían sorprendido los coloridos y apasionados acontecimientos de esos años. Otro máximo solar ocurrió en 1979-1981. ¿Qué sucedió? Una vez más, las masas de personas estaban entusiasmadas con los nuevos líderes y las nuevas ideas, todas cobrando impulso en los últimos años de la década de 1970. Ronald Reagan fue elegido presidente, montado en la cresta de una ola de reacción conservadora que rugió en todo el país. El fervor fundamentalista cristiano irrumpió en escena después de un largo periodo de decadencia. Nuestros tiempos son por supuesto los más difíciles de ver con claridad. El problema se agrava por el hecho de que el ciclo solar es errático, pero el patrón se mantiene. Mientras escribo estas palabras en el último mes de la década de 1980, el sol ruge hacia un máximo que puede llegar a ser el más feroz jamás registrado. Apropiadamente, encontramos masas de personas movidas en un movimiento frenético y apasionado. En la primavera de 1989, coincidiendo de cerca con una erupción solar récord, el gobierno chino, en un acto de locura horrible, aplastó su propio futuro bajo las huellas de los tanques en la plaza Tiananmen. Usted, lector, situado más adelante en la línea del tiempo que yo, sin duda comprende el significado de estos eventos con mayor precisión que yo. Aún así, incluso para mí, sentado en medio de las noticias de última hora, está claro que el modelo de Chisevsky está reivindicado una vez más. Pase lo que pase, todo el escenario debería alcanzar una especie de crescendo, para bien o para mal, a principios de los 90. Nota: escribí estas palabras a finales del 89. Al finalizar este manuscrito a mediados del 91, acabamos de librar otra guerra de manchas solares, el choque con Irak. Para bien o para mal, en muchos sentidos esa frase representa el meollo de las especulaciones de Chisevsky. Su teoría de las manchas solares, si es sólida, no es absolutamente determinista. Como el proverbial ciego que sostiene la cola del elefante,
estas consideraciones nos dan solo una pieza del rompecabezas. En última instancia, las manchas solares parecen tener una fuerte correlación con las emociones de la humanidad. Más allá de eso, no iluminan mucho. Los mismos picos que son paralelos a la guerra y el horror, también a veces son paralelos a las manifestaciones de arte y ciencia. Para nuestros propósitos, el punto crítico es que parece haber una relación demostrable entre el estado de ánimo de la humanidad y el ciclo solar. Aceptar la realidad de este vínculo está muy lejos de comprar todos los arcanos astrológicos de los signos solares, los signos lunares y los ascendentes. Lógicamente, los vínculos del ciclo solar con la historia podrían ser válidos, mientras que el resto de la astrología podría ser una tontería. Sin embargo, una vez que nos permitimos reconocer la contundencia del trabajo de Chizevsky, hemos abierto una puerta. Hemos aceptado que puede haber una relación directa entre el cosmos y la conciencia, que cada uno se refleja en el otro, y esa noción es la base sobre la que descansa la astrología. Para sin protestar represión policial, 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 para sin protestar represión policial. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de este tema, ¿no? De hecho, la canción de Ataque 77 que escuchamos, como vieron ahí, fue escrita aproximadamente por ahí del 93. Y pues no son los únicos. ¿Cuántas veces hemos visto artistas como incluso Queen o Pink Floyd, o podemos irnos a otros artistas de trova en Latinoamérica, y analizamos el año en que una canción fue escrita o fue inspirada y nos están dando como una fotografía del momento? Porque para mí eso es una canción, una obra de arte, es una fotografía del momento para esos artistas. Digamos que artistas protesta, artistas que estaban en contra del sistema de alguna manera, y transmiten en una obra de arte eso que vieron con sus ojos, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros o hemos escuchado de alguien que dice, mira, estaban muy adelantados a su época? Yo más bien digo, lo que ellos nos están diciendo lo estamos ahora viendo nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos viendo repeticiones? ¿Por qué estamos viendo patrones de comportamiento de masas, de gobiernos, de agendas? Y estas canciones resuenan con lo que estamos viendo. Y uno de estos temas son las protestas. Les pusimos ahí protestantes, pero ¿por qué protestar? Nosotros hemos crecido con olas de protestas en nuestros países frente a un cambio, frente a un proyecto de ley, ¿no? Nosotros debemos de acordarnos probablemente, siendo niños quizá, de cómo en las noticias se nos mostraba la caminata, las protestas, las manifestaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué siempre se siente que como que se resolvió? ¿O los representantes de los grupos, tanto de la oposición como del gobierno, dicen que se ponen de acuerdo, pasan los años y se dan cuenta la gente que el problema no se solucionó? Después viene un problema nuevo, vuelve a resurgir, se llenan los ánimos, las ansias, y vuelve otra ola de protestas, ¿no? Entonces queríamos empezar con esta canción y con esta idea porque actualmente estamos viendo como otra ola de protestas. De hecho, hemos hablado todo este año de bastantes indicios de diferentes países donde la gente quiere manifestarse. Ahora, todo esto que les estamos diciendo ha sido ya analizado por un científico ruso, Alexander Chizevsky, hace 100 años, donde él también se basó en lo que estaba registrado en la historia y encuentra patrones cuando las masas, hablamos
personas que quizá piensan que protestando o por medio de estas manifestaciones se va a lograr algo, pero un poco porcentaje de ese grupo se da cuenta después de que la verdad no soluciona el problema. Podríamos decir hasta que somos parte del problema, pero es como un bucle del que parece que no podemos salir. Bueno, sí podemos salir en el sentido de que podemos buscar la libertad de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero eso es otro tema. Lo que queremos ver aquí es un análisis de las manifestaciones como tal, de los ánimos altos. ¿Cuándo es que hay ánimos altos? ¿Y cuándo es que hay ánimos bajos de una gran parte de la población? Y para eso tenemos una canción como la de Ataque 77. Ellos escriben esta canción en 1993, entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando en Argentina unos años atrás, en el inicio de ese máximo solar? Y nos encontramos con esto que yo sé que mucha gente nos puede confirmar en Argentina, ¿no? 1991, el año en que la audacia política derrotó medio siglo de decadencia económica. Qué interesante que te dicen audacia política. Se trae una solución temporal a nivel de caudillo, a nivel de líder, y al parecer se soluciona un problema. Dice por acá, el gobierno peronista encabezado por Carlos Menem abandonó el gradualismo y decidió encarar una política de shock antiinflacionario y crecimiento económico que contó con el respaldo de la oposición, empresarios y sindicalistas. Pareciera que vemos paralelismos por partes, ¿no?, de este momento en Argentina, pero bueno, esto de encontrar similitudes, nosotros que hemos venido analizando esto del comportamiento de las masas, de cuando las masas están calmadas, después necesitan una razón para que vayan como construyendo estas ansias para después poder responder, ser protagonistas, ¿no? Y eso se da en máximos solares. Bueno, en Argentina se dio esto en un máximo solar. ¿Cómo sabemos que es un máximo solar? Porque acá nos vamos al gráfico de máximos y mínimos solares. Acordémonos que mínimos es cuando no hay manchas bajas, manchas bajas, manchas bajas, manchas bajas. Y los picos altos obviamente son cuando son los máximos solares. Entonces en el 91, ven acá, 2 años después de que Menem toma la presidencia, ahí está en este máximo solar, más o menos de 2 a 3 años, un término, ¿no? Este pedazo del tiempo. Entonces Menem toma la presidencia en el 89 y 2 años después genera una solución, ¿no? Y 2 años después, por acá, Ataque 77 escribe la letra esta. La pregunta es, ellos tuvieron que haber visto todo lo que pasó acá para inspirarse a escribir esa letra. Entonces esa letra es reflejo de lo que vieron quizá en este máximo solar y tal vez en pasados, ¿no? Y cuando nos vamos todavía más atrás de la elección de Menem, nos encontramos con disturbios en Argentina, 1989. Titulares como esto encontramos en publicaciones como La Nación, 24 de mayo, los saqueos de 1989, hiperinflación, recuerdos de una semana violenta. Acá te muestran cosas así, ¿no? Robos en Rosario. Después por acá tenemos saqueos de 1989, se cumplen 32 años, se publicó en el 2021. Tuvieron lugar en mayo de 1989 bajo el gobierno de Alfonsín. O sea, los últimos días de este presidente antes de que Menem tomara a cargo la presidencia, ¿no? Y viniera a ofrecer algo diferente, una solución, ¿no? Eso estaba pasando en Argentina antes. A las puertas de un máximo solar entra Menem a ofrecer una solución, se ofrece, pero después Ataque 77 nos habla de que las cosas no se han solucionado. Volvemos a esa idea del visionario. Y de hecho habíamos publicado un video acá en el canal de Jorge González, de Los Prisioneros. Lo curioso del arte es que es una fotografía de lo que vieron en una obra de arte, en una canción o en una entrevista. Bueno, esa canción de Ataque 77 nos llama mucho la atención porque estamos acá y ellos tuvieron que haber visto todo lo que pasó acá, todo lo que pasó con esa ley de el presidente Menem, de el shock antiinflacionario, y vieron cómo estos 3 grupos se pusieron de acuerdo o crearon la ilusión de que se pusieron de acuerdo, que es otra de las cosas que hemos hablado acá en el canal. Sí, los gobiernos y los dueños de los países van a hacer todo lo posible de dar la impresión de que se está escuchando a las masas, de que se están
haciendo arreglos por la presión que supuestamente se pone, pero es porque la gente está en los ánimos muy altos, en los máximos solares. Pero una vez que las ansias bajan, ponen otro tipo de agendas acá abajo, donde la gente no va a reaccionar tan fuerte, que va a causar que se vuelva a levantar la euforia una vez más y nos encontramos en otro máximo solar. Por eso dijimos que el fenómeno de Argentina ahorita con Milei refleja estos patrones. Tenemos 2020 que ya sabemos todo lo que hizo, ¿no? En cada país de una manera muy similar, pero cada país como con sus características particulares. Claro, la gente quiere responder, la gente quiere ser protagonista, ¿no? Ahora, esto de ser protagonista y responder hay muchas maneras, pero siempre han jugado la carta de que protestando y haciéndote creer que tu voz está siendo escuchada, la juegan. Quizá den la impresión de que algo se está arreglando, pero va a pasar otro, y quizá gente aquí en el bajonazo se va a dar cuenta que fue otra carta más, como la que jugaron Menem ahí, y la gente de Ataque 77 nos está contando eso, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta esta dinámica de subir ansias, bajarlas, subir, bajarlas, es muy normal de la humanidad. Y este científico ruso lo detectó, y cuando él se va y nos enseña cosas como, por ejemplo, este gráfico es bastante revelador, ¿no? Este es, por ejemplo, el gráfico de Alexander Chizhevsky. Acá él marca con años bastantes estrellas en picos solares, vean, cercanos acá. Por acá, por acá, por acá. Hay máximos en los que quizá no haya nada, pero cuando él hace el cálculo a nivel estadístico se da cuenta que la mayor cantidad de eventos en los que mucha gente se apunta a participar, quizá por medio de esta carta que se juega de que te hacen creer que con la manifestación vas a ir a cambiar algo, pues se da, ¿no? Y todas estas estrellitas que él marca son datos en la historia oficial donde se dieron estos fenómenos de revolución. Entonces, ¿por qué hay una tendencia a máximos solares? ¿Por qué la gente tiene este ritmo? No podemos explicarlo exactamente, pero la cronología está ahí y la oscilación de emociones también está. Bajadas, subidas, bajadas, subidas. Y lo curioso es que estamos a la puerta de un nuevo máximo solar. Con todo el repaso histórico, a través de la teoría de Alexander Chizhevsky y con lo que Ataque 77 nos dice con su canción, eso lo publicamos a mediados del 2023. Venimos ya a 2024 cuando creemos que ya estamos en este máximo solar. Hacemos una búsqueda simple en Google, protesta 2024, y obviamente nos llevamos no una sorpresa, pero una confirmación de lo que hemos venido hablando y lo que Alexander Chizhevsky ya proponía hace 100 años. Ahora, muchas de estas protestas pueden ser una puesta en escena, muchas de estas protestas pueden ser financiadas por gente como aquel señor de la SOROS, ¿no? Puede ser que entre toda esta gente hay personas que de una manera genuina quieren ir a protestar sin mucho conocimiento, piensan que con esa protesta van a cambiar las cosas, pero sabemos muy bien que siempre ha sido la carta que han jugado y vemos que hay una acumulación, una euforia, unas ganas de responder en estos momentos de máximo solar. Y vemos por acá Alemania, la marcha por la vida, Cuba, 626 protestas, Bogotá, Colombia, acá tenemos obviamente Cuba, otros países, pero la lista está enorme
de manifestaciones en el mundo. Vean acá, nos dice que es Ecuador, El Salvador, Panamá, África, Francia. O sea, aquí podemos irnos a diferentes países, España, Grecia, y en fin, hay bastantes. O sea, uno puede seguir bajando y bajando y bajando y se da cuenta que hay algo. Venezuela, en fin, la lista puede seguir. Pero la pregunta es ¿por qué ahora y no hace 4 años? ¿Por qué ahora y no en 2009, que era mínimo solar? Esto viene a confirmar que lo que proponía Alexander Chizevsky, de que las energías, las ganas que tiene la gente en participar, en ser protagonista, está ahí. Sin embargo, va a llegar gente con distracciones a darte una causa para que luches, para que entonces inviertas tu energía pensando que vas a hacer un cambio, que vas a lograr lo que supuestamente se está demandando. Y quizá los gobiernos digan y pongan una puesta en escena que sí se obtuvo, pero pasarán los años y regresaremos al mismo problema o a un nuevo problema donde la gente o las nuevas generaciones se vuelven a unir y entramos en este bucle. Por eso hemos estado hablando en el canal de todo esto y parece que el 2024 es confirmación de lo que Alexander Chizevsky proponía. Y si nos ponemos a pensar, una vez más, desde niños hemos visto estos momentos de paros, de protestas, de represión, de manifestación. Y si hacemos un análisis en nuestros países atrás de otros momentos, de otras generaciones, veremos un paralelismo con estas subidas y bajadas de los ciclos solares, que es lo que Alexander Chizevsky nos hablaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra apreciación y nuestra conclusión, no? Sí, podemos protestar de una manera sabia, inteligente, ¿no? Pero de la manera como siempre han jugado la carta así en las calles, pareciera que es la carta que siempre han jugado porque saben que la gente está lista para responder. Pero después llegará un mínimo solar y ya no hay energía, la gente está como calmada, como lo que pasó en 2020, ¿no? Pero bueno, queríamos compartirles esto con esta canción de Ataque 77 que, como dijimos, la escribieron después de lo que vieron un máximo solar. Y décadas después vemos muchísimos paralelismos y nos pone a pensar de que esto es cíclico, juegan la misma carta y quizá la manera de protestar o resistir tiene que ser algo diferente a la carta que siempre han jugado. Estos próximos invitados. Son espectaculares. ¿Cómo hay que presentarlo? Se va a quedar de escoba. Hay que presentarlo, a ver, como a mi juicio, no sé, al juicio de ustedes, no, el mejor grupo de rock de la historia de este país. Claro. Marcaron una generación. La voz de los 80. Ahí viene. La fuerza, la voz de los 80, la voz de los 80. Oye, lo presentamos todo, ¿no? Sí, vos. ¿Estamos? ¿Lo presentamos? Sí. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Los prisioneros! Qué lindo, ¿no? Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no? Podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos,
al gran Don Francisco esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar se llama ¿Quieren dinero? Que mi papá debe pegarle a tu papá porque en la mesa no cabemos todos. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo deja bien a casi todo el mundo. ¿Cuánto? Quieren dinero, quieren dinero. Quiero más Luxi, quiero más Angelini, quiero más Udi, quiero más Pinocheques, quiero más libras, quiero más dólares. Quieren dinero, quieren dinero. Gracias. Jorge González. Gracias a toda la gente que ha donado plata, buena onda. Sabemos que la callada es la que se mete la mano al bolsillo al final y siempre se cumple la meta. Ojalá siempre, como decíamos, se pudiera transformar todo en algo bueno. Hoy nos fuimos hacia atrás en el tiempo, no hace mucho, digamos que al pasado máximo solar, para recabar información. Y ya hemos usado este segmento de este artista en otros videos. Su nombre es Jorge González, el vocalista de lo que fue la banda Los Prisioneros en Chile. Una persona con ideas muy únicas, muy críticas, que lo han metido mucho en problemas, pero cuando estábamos haciendo el cálculo, estas declaraciones las hizo a las puertas del pasado máximo solar. Y con esto los máximos solares hemos mostrado esto que tenemos en pantalla, ¿no? El señor Alexander Chizevsky, cuando hizo un análisis de diferentes años, por lo menos lo que está escrito en registros, se dio cuenta que hay estrellas o momentos claves, revoluciones, protestas, digamos que movimientos entre comillas antisistemas, pero también hemos dicho que son puestos ahí para que la gente crea que hay un canal antisistema, ¿no? O contra el oficialismo que está de turno, ¿no? Pero al final esto se alterna ahí, es un juego, es un bucle, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos varias revoluciones desde 1785 a 2014, donde pues hay bastantes, ¿no? Acá está la lista de todas esas estrellas, están acá, ¿no? Revolución Francesa, revoluciones en Europa también, secesión de los 3 estados sur de los Estados Unidos, levantamiento en París, revolución en el Imperio Ruso, por acá revolución socialista de octubre en Rusia, revolución en México, revolución en España, revolución en China, protestas estudiantiles, revolución en Irán, caída del muro de Berlín, ascenso de este grupo y bueno, muchas cosas más si lo vemos a manera visual, ¿no? Entonces su teoría pues es muy constante, ¿no? Y decimos tendencia porque no sea exactamente un año, sino que ustedes ven esas subidas de los ciclos solares. En algunos ciclos solares pues no hay nada, pero en estos ciclos, en este pico, sí hay. Las estrellas marcan ese tipo de revolución, protestas estudiantiles, levantamiento de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que tenemos un trasfondo así, ¿qué podemos esperar? Por eso hemos hablado de que emergen líderes, emergen héroes en estos puntos máximos del ciclo solar que llamamos máximo solar, ¿no? Y hemos mencionado muchos nombres, como ustedes pueden ver en pantalla, que han sido localmente en esos países personas que han llegado con un concepto ilusorio antisistema de votar lo que ya está impuesto el oficialismo y luego ellos se tornan el problema, ¿no? Entonces por eso estábamos diciendo que para este máximo solar que se viene tenemos varias personas en mente, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar otro tipo de patrones, encontramos este tipo de cosas. En los últimos 3 máximos solares a nivel del Medio Oriente, esto es lo que ha pasado. En este máximo solar tuvimos esta guerra en 1990-1991. En el siguiente máximo solar tuvimos esta otra guerra que sucede en Irak y obviamente este evento que marca, ¿no? Pero sucede en un máximo solar. Y después tenemos
toda aquella campaña mediática de miedo en el pasado Máximo Solar. Y en este 2014, obviamente sucede como por acá, pero podemos poner acá 2012, 2014 y acá en el medio 2013. En este punto es cuando Jorge González da esta entrevista. Entonces es interesantísimo. Probablemente todo lo que él conoce en el pasado, saca sus conclusiones, ve lo que está por venir y empieza a decir palabras que podríamos decir muy visionarias, pero creo que él, analizando la historia, analizando lo que ha pasado, pues saca sus conclusiones. Quizá él no sabía de esta teoría, pero bueno, dejaremos esta introducción por acá, presentaremos sus palabras que las dijo en este Máximo Solar y como siempre, si tienen algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharla. Así es que sin más preámbulo, acá están las declaraciones de Jorge González. Y el vocé dijo que no se acercaría nunca más a otro político, que están obsoletos. Ajá. En ese sentido quería preguntarte qué te habían parecido estas declaraciones. No lo escuché, y en perdón. una segunda pregunta quería saber si es que hubiera un voto extranjero, si se pudiera votar en el extranjero, los chilenos, ¿apoyarías esta modalidad y si votarías por algún candidato de los que ya se conocen para estas elecciones? Mire, la verdad es que yo pienso que no solo en Chile, sino que en todos los países la idea de la política y de que la gente vote para elegir representantes es circo nomás. Los señores que son los dueños de los países, en este caso nuestro, la familia Mate, la familia Luxic, los jefes de todo, ellos ya saben quién va a ganar. Entonces ya tienen un cuoteo de que en un año va a ir la derecha, en otro año va a ir la Concertación, después en otro año va a ir el otro, pero cualquier mandatario que vaya tiene que responder a los dueños del negocio, que son las familias poderosas. Entonces es como un chiste, tú votas por quien vote, al final va a ganar lo que están preestablecido. La verdad es que yo no pensaba que después de haber venido 2 veces antes iba a ser invitado alguna otra vez de nuevo a Ñavi, porque tenés que estar como súper de moda y como en la taquilla para que te lleven, y me sorprende que yo, que he estado como tocando más bien conciertos y haciendo muy pocas entrevistas o qué sé yo, me inviten, me parece maravilloso. No pensé que iba a estar de nuevo acá. Y la razón por la que no veo el festival es porque no tengo aparato de tele en la casa, no tengo señal de cable ni tengo el aparato. De repente en YouTube veo a Capusotto, cosas así, que valgan la pena. Pero así como señal de tele no tengo hace tiempo. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.